tal mis exitosos y exitosas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. En este episodio de Hablemos de Éxito traje un invitado muy especial, el señor Sixto Paz Wells. Sixto Paz Wells es un ufólogo reconocido a nivel internacional. Ha escrito más de 20 libros y además es conferencista y viaja a más de 60 países por año. Así que chicos y chicas, disfruten este episodio. Sin duda les va a entregar el señor Sixto Paz información de muchísimo valor. Además, no se olviden de suscribirse y darle clic a la campanita para que le lleguen los videos más recientes que vaya subiendo, ya que estos videos sin duda cambiarán tu vida y te harán a alguien muy exitoso. Recuerden que el éxito es perseguir lo que realmente amas. Y como dijo el Nightingale, el éxito es la realización progresiva de un ideal digno. Así que sin más, los dejo con este video y espero que lo disfruten. Unir. Así que ahí vemos a don Sixto Paz en la cámara. Bienvenido, don Hola, Sixto, ¿cómo a este estás? espacio. Muy bien, don Sixto, contento, feliz y agradecido de tenerlo en este espacio junto con nosotros. He creado este espacio hace muy poco que llevo con este emprendimiento de podcast que se llama Hablando de Éxito, en el cual entrevisto y converso con personas creativas, personas que han logrado hacer su pasión, su profesión, como usted. Y también aprovecho de decirle que desde que soy pequeño admiro su trabajo, desde que tenía 8 años de edad. Un día lo vi en la televisión y dije, espero en algún momento lograr hablar con don Sixto. Me pareció muy interesante su trabajo, a lo que usted se dedica. Y bueno, aprovecho también de darle una breve introducción a don Sixto Paz. Don Sixto Paz es licenciado de Historia y Arqueología, ha escrito más de 16 libros que se venden a nivel mundial, y también hace 48 años que él es investigador de la ufología y del fenómeno OVNI. Así que, don Sixto, muy bienvenido a este espacio, y estoy contentísimo de tenerlo aquí. Así que, don Sixto, vamos a comenzar con la primera pregunta, que es, ¿quién es Sixto Paz? ¿Qué lo motivó a usted a investigar este fenómeno de los ovnis y los extraterrestres? Bueno, en la actualidad soy un escritor, tengo ya 21 libros publicados, algunos traducidos al italiano, al inglés, al alemán, al portugués. Y también soy un contactado con el tema OVNI. Desde hace 48 años, con un grupo de personas, hemos venido viviendo una experiencia insólita de contacto. Ahora, obviamente esto no ocurrió porque sí, o sea, ya mi padre investigaba los OVNIs y él inculcó en nosotros el interés sobre la vida extraterrestre. Una serie de hechos sincrónicos, de circunstancias, se dieron como para que intentáramos tener contacto. Lo hicimos como jugando, nunca lo hicimos pensando que fuéramos a tener un resultado positivo. Y se dieron las experiencias y cuando menos lo pensamos estábamos atrapados en esa vorágine de experiencias, salidas, encuentros, mensajes. Y lo interesante es que pudimos corroborarlo, no solamente comprobarlo nosotros, sino invitar a periodistas, a militares, a científicos que estuvieron con nosotros y pudieron constatar de que el contacto era real. Eso hizo de que este grupo que formamos de amigos y todo fuera conocido a nivel mundial, y eso me ha permitido viajar por 64 países, incluso dar 2 conferencias en las Naciones Unidas en Nueva York sobre el tema del contacto extraterrestre. Wow. Qué impresionante, don Sixto. Y coménteme, ¿cómo nace esta pasión o esta ganas de decir, ok, quiero dedicarle mi vida entera a estudiar el fenómeno OVNI? Bueno, realmente, pues, como te decía, mi padre nos inspiró, nos motivó realmente siempre sobre el tema, pero a mí mi pasión era la arqueología, o sea, yo esperaba realmente pasar mi vida en excavaciones arqueológicas, en proyectos, en ya te digo, en estudios de terreno y todo, no precisamente en el tema OVNI. Pero las circunstancias de la vida fueron tan, eh, o sea, variaron tanto que cuando menos lo pensé ya estaba hablándole a la gente del contacto y estaba dedicando pues gran parte de mi vida a eso. Entonces llegó un momento en el cual escribiendo libros, dando conferencias, asistiendo a congresos y todo, ya no quedaba tiempo para otra cosa. Así que cuando menos lo pensé ya estaba involucrado. Y sin embargo, gracias a eso, también he podido viajar a los lugares arqueológicos más interesantes del mundo. He estado 21 veces también en Egipto, he estado 4 veces en Jordania, 8 veces en Wow. Israel,
he estado en Australia, en la muralla china, he estado en Inglaterra, en Escocia, ¿qué te digo? Eh, Recorriendo, pues, ya tengo 64 países, ¿no? Entonces, ni hablar. Magnífico. Don Sixto, ¿y cómo nace esta idea de querer transmitir sus conocimientos a través de libros? ¿Cómo usted se inspira para escribir estos libros? Lo que ocurre es que llega un momento en el cual no te da el tiempo de tu vida para ir a atender a toda la gente, ir a todas partes. Recuerda que cuando nosotros empezamos no había internet, no había redes sociales. Entonces tenías que Claro, escribir una carta, la carta se demoraba un mes para que llegara, si te respondían después de 2 meses, una llamada telefónica era astronómicamente cara. Entonces la mejor forma era escribiendo libros. Y cuando menos lo pensó, o sea, lo pensábamos, pues estos libros ya tenían bastante éxito. O sea, del primer libro que escribí, ya que se llama Los Guías Extraterrestres, ya te podrás dar cuenta tú, por ejemplo, cuántas ediciones han salido, exacto. ya. Sí. Entonces, este, es una especie de reacción en cadena. O sea, tú escribes un libro y el libro se agota, inmediatamente piden sacar otra edición y otra edición y otra edición, y después te aparecen otras editoriales que quieren también sacarlo, ya, y comienza a extenderse y la gente comienza a leerlo y se comunican contigo y ellos mismos lo promueven. Entonces, cuando menos lo piensas, toda tu vida está dedicada a eso, ¿ya? Por eso, ya te digo, han sido 21 libros. 21 libros. 21 libros en los cuales usted ha enviado conocimientos y ya estipulado ahí información de muchísimo valor en cuanto bueno, sus años de experiencia como arqueólogo, como investigador del fenómeno OVNI. Así que podemos ver, Justamente, este es el 21º libro que se llama Egipto, la puerta de Orión, y es la síntesis de más de 20 viajes también realizados a Egipto. Hay libros que realmente me han gustado muchísimo escribirlos, por ejemplo que es para niños, explicarle el tema OVNI para los niños. para niños. ¿Sí? ¡Wow! Para niños, sí, y los dibujos los hicieron Magnífico. mis hijas, así que ya te digo, tiene 22 ilustraciones y explica todo el tema OVNI para niños. Y como la intención es de que todos podamos tener una experiencia de contacto, no que la gente esté pendiente del contacto, de las revelaciones que tú puedas darles a conocer. En este libro se llama Guía Práctica para tener un contacto extraterrestre. Son todos los pasos que nosotros dimos para tener y mantener la experiencia para que cualquiera la pueda mantener. Perfecto, perfecto. Don Sixto, ¿y estos libros, por medio de qué plataforma los podemos adquirir a través de su página web oficial? Los puedes conseguir en ebook para leerlo en el ordenador, en la computadora, a través de Amazon, a través de Barnes Noble o a través de la propia editorial www.editorialcolimabooks.com. Colima con K, ¿no? Entonces se pueden Perfecto, conseguir también a través de Amazon. Y este es también uno muy interesante y que ha ayudado a muchísima gente también. La muerte no existe, de la gran metamorfosis, que explica interesante, realmente lo que es la muerte para los extraterrestres. exacto, interesante. Interesantísimo, don Sixto. Y bueno, vamos a comenzar a hablar acerca de un poquitito el fenómeno extraterrestre. Según su experiencia, don Sixto, ¿cuáles son las probabilidades de que exista vida más allá de la Tierra? Bueno, después de haber tenido la oportunidad de ver aparecer las naves, ver bajar las naves, encontrarnos físicamente con los tripulantes, subir al interior de sus naves, ya no me cabe duda de que hay vida extraterrestre. Ahora, ya ves tú que el gobierno norteamericano en el año 2019, en el Senado de los Estados Unidos, publicó, y esto salió en el Washington Post, ¿no? De que los ovnis existen y es algo que no se puede negar. Ahora en el 2021, el gobierno norteamericano liberó 144 documentos con videos, con fotografías de persecuciones de la Fuerza Aérea a ovnis, ¿ya? Y diciendo que no sabían qué era. Y ahora, este 17 de mayo, pues ha habido una audiencia pública en donde gente del Pentágono ha tenido que declarar delante del Senado y presentaron 400 nuevos casos
de persecuciones de ovnis por parte de las Fuerzas Armadas, y en donde verdaderamente ellos reconocen que no es nada de la Tierra, que es algo inteligente, que no son chinos, que no son rusos, que no son la tecnología de Elon Musk, nada por el estilo. Entonces, ya mayormente no hay forma de negarlo. O sea, nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene 400.000 millones de estrellas. Son por lo menos 100.000 millones de sistemas solares los que tiene nuestra galaxia. Con que hubiese un solo planeta con condiciones de vida en cada uno de esos sistemas solares, solamente en nuestra galaxia habrían 100.000 millones de planetas habitados o habitables. Y si eso lo Wow. multiplican por los cientos de miles de millones de galaxias que hay en el universo, la Tierra es menos que un granito de arena en una inmensa playa, no es la única playa. Cuando nosotros empezamos el contacto en el año 74, eh, lo que planteamos nosotros y lo que se deriva de los mensajes y de la investigación es que los meteoritos y los cometas arrastran las moléculas orgánicas y bombardean los mundos cual si fueran espermatozoides cósmicos fecundando los óvulos. Ahora, así como no todos los óvulos en la Tierra son fecundados, así también no todos los planetas tendrían por qué albergar vida. Pero igualmente sería un número gigantesco de posibilidades. Pues decir esto era poco consistente, realmente no se los tomaba muy en serio. Hubo que esperar hasta el año 2010 que el laboratorio Goddard de la NASA, después de años, de 10 años de una investigación exhaustiva, pues con meteoritos que han sido rescatados en la Antártida, han venido también de Siberia. En estos meteoritos se ha encontrado las bases nitrogenadas, o sea, los aminoácidos básicos para la vida, viniendo del espacio exterior, no contaminados por llegar aquí a este planeta. Y en el 2014, en la misión Rosetta, se envió una sonda, la sonda Philae, que persiguió y aterrizó en el núcleo del cometa 67P. Y resulta ser de que todo el núcleo del cometa era una masa de, pues ya te digo, de moléculas orgánicas y agua, o sea que la vida viene del espacio exterior. O sea, todo lo que estos seres nos han dicho se ha venido corroborando, comprobando al cabo, o sea, con el paso del tiempo. Claro, me imagino. Me imagino como usted bien dice también, existen muchos planetas, muchas galaxias y las posibilidades de albergar vida son infinitas. Y bueno, también existe una conexión muy estrecha de la cual se habla, que es la conexión con la historia y los seres extraterrestres, la conexión también con Egipto, como lo veníamos conversando, y los seres extraterrestres. ¿Desde qué época, don Sixto Paz, nos visitan estos seres y qué mensaje han querido entregar? Bueno, hay pinturas rupestres en Francia, en España, donde se pueden ver ovnis. Hace poco nomás en la India encontraron una pintura rupestre hace 10.000 años atrás. O sea, las de Francia, de España son de 25.000 años atrás. Pero en esta de 10.000 años atrás se ve claramente los ovnis y seres con cabezas grandes, exactamente como hoy día se describen las observaciones y avistamientos de seres y de objetos. Pero, ¿qué te digo? En, a fines del siglo XIX se encontró en el Cairo, o sea, en un anticuario, pues un diplomático italiano, pues encontró un papiro que se conoce ahora como el Canon de Turín, donde está toda la relación de todas las dinastías egipcias. Y ahí se habla de que antes de que existieran los reyes arcaicos y los reyes predinásticos, ¿no? Como, o sea, reyes dinásticos y arcaicos como Menes Narmer, por ejemplo, y predinásticos como el rey Abeja, el rey Escorpión. Existieron los Chemsuhor, los seguidores de Horus, y antes también gobernaron los semidioses y antes los dioses. O sea, ahí se habla de 20.000, 30.000 años atrás en el pasado. Entonces, verdaderamente uno dice, bueno, eso es legendario. Sin embargo, los científicos alemanes han encontrado cerca de Abidos la tumba, la mastaba del rey Escorpión. O sea, arqueológicamente hablando, la corroboración de ese papiro. Wow, Y wow, qué esos dioses no sorprendente. eran dioses, obviamente, eran seres que venían de otros mundos. Exactamente. Yo una vez vi un reportaje que dieron en el History Channel que hablaban acerca de Akenatón, un faraón que tenía la cabeza alargada y que posiblemente pudiera haber tenido contacto con seres extraterrestres o podría haber descendido
de seres extraterrestres. De hecho, se habla en la antigua Grecia de semidioses o personas que poseían ciertas cualidades sobrehumanas. ¿Usted cree, don Sixto, que estos seres, los seres extraterrestres, han influido en la creación del ser humano? Bueno, algún día nosotros haremos exactamente lo mismo en otros planetas. ¿Por qué no lo podrían haber hecho ellos con nosotros? Allá en el sur de Egipto, en la zona de Elminia, están las ruinas de Aketatón, ya el horizonte de Atón, la antigua ciudad de Tel El Amarna, o sea, la ciudad que fundó en el desierto Akenatón. Y hay una estela en los acantilados de piedra caliza y de alabastro que rodean la ciudad, las ruinas de la ciudad. Hay una estela tallada allí donde aparece la descripción que hace Akenatón de una experiencia, un encuentro cercano al tercer tipo. Cuando él era príncipe, iba en su carro jalado por caballos para cazar los leones, que todavía habían leones en esa parte del desierto, como una especie de pumas o más que leones, pero bueno. El asunto es que le aparece un ovni, la inscripción ahí en el muro es de que apareció un ovni, un objeto en forma de disco, con colores entre rojo y naranja, aterrizó bajo un ser vestido de blanco y conversó y se comunicó con el faraón. Eso está descrito ya te digo, en una estela que tiene fácilmente 3.300 años de antigüedad. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué impresionante! Después, sí, después hay hay otro papiro, el papiro Tuli, de la época de Tutmosis IV, en donde los sacerdotes van a buscar al faraón a avisarle de que hay unos objetos en forma de escudos circulares girando en el cielo. Entonces el faraón sale y ahí junto a todos los sacerdotes miran en el cielo cantidad de estos objetos, ¿no? Y estuvieron yendo, viniendo y todo. Es un papiro que tiene 3.400 años de antigüedad. Impresionante. ¿Y usted cree, don Sixto, que de alguna manera la historia ha sido manipulada o transgiversada un poco? Pues, naturalmente, habiendo estudiado historia, claro que la historia se manipula. O sea que la escriben los vencedores, los ganadores y a conveniencia. Siempre ha sido así. Me imagino. ¿Y con qué intención se habrá manipulado la historia para esconder un poco la existencia de los extraterrestres, don Sixto? Bueno, primeramente cualquier conocimiento que tú tienes, que no tienen los demás, te da un poder y una ventaja sobre el resto. Entonces siempre hay quienes buscan controlar la información, manipular al resto, ¿no? Entonces, pues la historia llega a tergiversarse, a desvirtuarse, pues a conveniencia, pero en contacto con los extraterrestres, ellos lo que nos han dicho es que ellos están viniendo desde tiempos inmemoriales, que nuestro planeta fue seleccionado para un proyecto muy especial. Somos un experimento sociológico, antropológico, metafísico, extraterrestre. Entonces, originalmente ellos pretendían que surgiera aquí una variedad de seres tipo reptil, ¿no? Basados, podríamos decir, en la evolución de un dinosaurio llamado el Trodón. Pero los continuos impactos meteóricos, date cuenta que en la Antártida, por ejemplo, cayó hace 250 millones de años un meteorito de 50 kilómetros de diámetro y dejó un cráter de más de 400 kilómetros de diámetro. Y posteriormente hubo otro meteorito, hace unos 65 millones de años, de unos casi 10 kilómetros de diámetro, que choca en las costas de Mérida, en el Yucatán, ¿ya? El meteorito de Chicxulub, y se llevó de encuentro pues la vida. O sea, si ya el meteorito de la Antártida hace 250 millones de años extinguió casi el 90% de las especies acuáticas y el 70% de la vida en la superficie, pues realmente el de Chicxulub pues ya fue como el remate definitivo. Entonces, el planeta quedó en muy malas condiciones y como que nuestro planeta tiene realmente un potencial de vida tal que se fue recuperando y ya en la era terciaria propiamente vamos a encontrarnos con la evolución de los seres hacia los mamíferos, hacia los marsupiales, hacia los primates, hacia los homínidos. Entonces, por una parte ha habido evolución en este planeta y por otro lado ha habido intervención y manipulación extraterrestre. Claro, totalmente, totalmente. Y don Sixto, ¿qué hay de cierto en que existen grupos elitistas, por ejemplo, como los Illuminati o los masones,
que alberguen información de este tipo, y también he escuchado, por ejemplo, rumores o teorías conspiratorias que hablan de que estos grupos muchas veces están conformados por seres reptilianos que están en la cúspide de la pirámide social. ¿Usted cree que eso puede tener sentido o no? Ya, bueno, primeramente, mira, conozco mucho de la masonería, tengo muchos amigos en la masonería, ya, y te puedo asegurar de que hay gente buena y mala, como en todas las agrupaciones, asociaciones, logias y todo, hay de todo. De que tienen ellos conocimiento sobre esto, igual que los Rosacruces, igual que muchos grupos, que te digo, esotéricos y todo, pues obviamente están bien informados. Pero los Illuminati no tienen nada que ver con los masones, ¿ya? Eh, los Illuminati surgen en la segunda mitad del siglo XVIII con Adam de Weishaupt y el barón Nathan de Rothschild. Utilizan mucha o sea, de la estructura de la masonería y a la vez también la organización de los jesuitas. Eso lo combinan y de ahí surge realmente la estructura de los Illuminati. La intención de los Illuminati, ya a diferencia pues realmente de la masonería, es llegar al control, al poder piramidal planetario, o sea, el control de la humanidad. Y para ellos no hay o sea, el supremo arquitecto Dios del universo, para ellos, o sea, para la masonería es Dios, o sea, Dios que no tiene nombre. Sin embargo, para los Illuminati es Lucifer, un ser que es un ser ultraterrestre de un universo paralelo al nuestro. Entonces hay diferencias claramente marcadas, ¿no? Perfecto, perfecto, don Ahora, Sixto. ¿Y qué relación? de todas maneras, los Illuminati son generalmente personas de nuestro propio mundo que han sido reclutadas y manipuladas psíquicamente por seres extraterrestres que fueron deportados a la Tierra hace miles de años atrás por mal comportamiento. ¿Ya? O sea, hace más o menos unos 26.000 años los nuestros, dos grandes civilizaciones fueron enviados a la Tierra en calidad de guardianes y vigilantes. Unos eran los seres de Orión y otros los seres de las Pléyades. Los seres de Orión tenían apariencia reptiliana o reptiloide o draconiana, mientras que los pleiadianos eran de apariencia humana. En un determinado momento, estos seres de Orión, los líderes, que eran seres como de 3,5 metros de estatura, con cola, ¿no? Y con apariencia de reptiles, eh, consideraron que los seres humanos del planeta Tierra éramos impredecibles, que podíamos poner en peligro el orden cósmico, y quisieron boicotear, sabotear el proyecto del plan cósmico aquí en este planeta. Mientras que los pleiadianos, solidarios, empáticos con el ser humano, pues que quisieron protegernos y terminaron produciéndose guerras, conflictos, las llamadas guerras de Orión, que es lo que se menciona en la mitología griega como la titanomaquia, ¿no? La guerra de los titanes contra los dioses olímpicos. Si te vas hasta el lugar más extremo, te vas a Australia, por ejemplo, los anangu, los aborígenes australianos, te hablan de los wanjimas, los seres del cielo, y cómo los seres del cielo, ¿no? Se pelearon entre ellos, y que los hombres serpiente venenosos fueron derrotados y sus cuerpos fueron dejados debajo de la gran piedra de Uluru. Y ciertamente, o sea, el comportamiento de todos estos seres del cielo, estos dioses y todo, es muy humano, ya, lo cual muestra que no es que sean mejores que nosotros, simplemente que están más avanzados tecnológicamente, nada más. Claro, exactamente. Y bueno, hay muchas culturas que hablan acerca de seres que bajan del cielo, los describen simplemente con nombres diferentes. Y también se habla, por ejemplo, en las culturas precolombinas, como los incas, los mayas, los aztecas, de dioses que prometieron volver. Eh, ¿Existe alguna relación, don Sixto, entre Dios y los seres extraterrestres, de alguna manera? Lo que los extraterrestres dicen es que si Dios no existiera, habría que inventarlo, porque es lógico, porque nada puede surgir de la nada. Si el universo siempre existió, ahí estuvo Dios. El universo surgió a partir de un Big Bang, de tal manera que antes no había ni tiempo ni espacio, lo que dispuso que todo empezara, a falta de una mejor definición, esa conciencia universal que todo lo rige, que es la suma de todos nosotros y más, pues eso es Dios. Pero Dios incomprensible, inconmensurable, inabarcable, el inmanifestado. Toda definición de Dios es una negación de él. Entonces ellos aceptan de que es una cuestión de lógica y sentido común, como en la actualidad pues gente como Michio Kaku, este gran científico norteamericano, ¿no? De padres japoneses, que es el abanderado de la teoría de la física de cuerdas, del universo vibrante, y que realmente reconocen de que
este, eh, la existencia de Dios ya es una cuestión de sentido común, porque se puede ver claramente no el caos en el universo, sino un orden en el universo, ¿no? Entonces, pues los extraterrestres no se hacen mucho problema con respecto a eso. Ahora, obviamente, lo que no existe es la idea de Dios que todos nos hemos hecho. Un Dios de imagen y semejanza de nuestros errores, nuestros defectos, nuestras actitudes, que si tú me oras, yo te concedo tus deseos como si fuera el genio de la lámpara, ¿no? ¿Ya? Y que si tú no me quieres y si tú no me oras, entonces yo te destruyo. Por favor, ese Dios no existe, pues. Claro, o sea, Obviamente la gente se confundió con los intermediarios. claro, exactamente. O sea, más que Dios haya creado al ser humano a su imagen y semejanza, quizás los humanos le han dado una apariencia humana a Dios. Don Sixto, Pero es lo mismo que cuando llegaron, y ya te digo, los europeos a América, ¿no? O sea, se pensó que eran los Viracocha, los dioses blancos, ya se pensó que eran dioses, ¿no? Pero después se dieron cuenta de que de dioses no tenían nada. exactamente. Exacto. Don Sixto, ¿y los extraterrestres qué conexión tienen con los seres interdimensionales? ¿Son lo mismo o son cosas totalmente diferentes? Bueno, primeramente nosotros somos seres de por sí multidimensionales. Tenemos 7 cuerpos para actuar en las 7 dimensiones del universo material. Cada vez que nosotros dormimos, nos desdoblamos, nos salimos de nuestro cuerpo y tenemos experiencias en otra dimensión, en la dimensión del astral. Entonces ya de por sí nosotros somos seres interdimensionales. Para que ellos puedan viajar a través del tiempo y del espacio, estamos hablando a través de las dimensiones, ellos han desarrollado un nivel tecnológico que les ha permitido descubrir la existencia de atajos cósmicos, pliegues. O sea, que ellos no recorren el universo kilómetro a kilómetro, sino que Como los ellos agujeros de doblan gusano. el universo, entran hoy, salen ayer, regresan casi inmediatamente para el desayuno, ¿no? Exacto. Esos serían como los agujeros de gusano, Don Sixto, ¿no? Sí, o sea, los guías extraterrestres nos hablaron de eso hace 48 años atrás y decían que eran como pliegues cósmicos, pliegues. O sea que lo Perfecto. pliegas y entonces acortas, creas atajos. Como la película Interestelar, que habla un poco sobre eso. Don Sixto, Ciertamente que sí. exacto. Bueno, es una película muy interesante. Don Sí, Sixto, sí, muy, y muy, muy interesante, pero ya te digo, este, me pareció que quedó incompleta, ¿no? Ya cuando dice, fuimos nosotros los que dejamos este portal y todo, no, es que no podemos ser nosotros los que hayamos dejado este portal porque no podemos en el futuro ya corregir el pasado, pues. Y así no crearíamos una paradoja espacio-temporal de la que no salimos jamás. Ya, entonces, eh, qué pena que no dejaron por lo menos como en la película Contacto, ¿no? La película Contacto está basada en la novela de Carl Sagan, ¿ya? Y entonces, cuando la profesora está en la playa con la proyección holográfica del padre, que obviamente es el extraterrestre asumiendo esa apariencia para no producir rechazo en ella, le dice, ¿cómo así? Ya, usted, me trajeron hasta aquí y todo, ¿no? Tú viniste. Ya, pero ¿ustedes cómo abrieron estos canales, estos agujeros de gusano? Dice, no, ya estaban ahí cuando nosotros aparecimos. ¿Y quién los puso? Otros wow, antes que nosotros. ¿Ya? Y lo dice Carl Sagan. Y ahora, Carl Sagan siempre, a la hora que lo entrevistaban y todo, pues sobre todo en los últimos años de su vida, él tenía que negar y tornarse bastante escéptico. ¿Por qué? Porque lo nombraron, pues, ¿qué te digo? El asesor científico del presidente. Entonces tenía que ser más escéptico que los escépticos, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero después de haber escrito libros como Cosmos, ¿ya? Y haber sacado la serie de Cosmos, que es verdaderamente hacer de la ciencia poesía realmente, pues era incomprensible que él apareciera negándolo todo, diciendo que no habían evidencias, que no habían pruebas, ya, cuando verdaderamente hoy por hoy todo lo último que ha salido, ¿no? De estas audiencias públicas y lo que ha sido publicado y todo demuestra que él también sabía de esas evidencias, pero el gobierno le obligaba a él a tener que negarlas. exacto, lamentablemente.
¿Y qué hay de cierto, don Sixto, que se niega muchas veces la información por el pánico social? ¿Se podría No, producir un pánico social? más que nada por el temor al choque cultural. O sea, a los militares les da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros. Del momento que un objeto volador no identificado invade tu espacio aéreo sin que tú lo puedas evitar, es un problema de seguridad nacional. Entonces, de cara a los contribuyentes, estás haciendo el ridículo. O sea, no es que te preocupe el país, lo que te preocupa es hacer el ridículo, pues si no, ¿cómo sigues manteniendo fuerzas armadas? ¿Cómo sigues manteniendo fronteras? ¿Cómo sigues manteniendo la compra y venta de armamento si al lado de estos seres no somos nada? O sea, que si quisieran destruirnos, ellos simplemente estornudan y desaparecemos. Exactamente, exactamente, están Y que mucho si, más adelantados que y que nosotros. si vinieran con malas intenciones, hace tiempo que nos hubieran hecho polvo. O sea, no esperarían que desarrolláramos armamento nuclear para defendernos, pues. Claro. Y ¿Y aún qué hay de nuestras armas cierto? nucleares serían, pero primitivas en grado sumo, frente a la tecnología de ellos. Me imagino. El nivel de adelantos que tienen ellos como especie es gigantesco, como mencionaba usted. Don Sixto, Pero y son justamente como los grandes maestros del Qigong, del Tai Chi, o sea, de artes marciales, por ejemplo, tipo Taekwondo, tipo Karate, o sea, cualquiera de la que te imagines. Llegan a dominar tanto el control de su cuerpo y la capacidad de movilizar la energía, de, de dar un golpe de tal manera que atraviesan la madera, ¿ya? Y cuando sacan la mano hay un hueco y se ha desplazado incluso ya la materia. Son tan conscientes de que con el menor movimiento podrían destrozar a alguien. O sea, he visto a maestros del Qigong allá en China ya movilizar la energía y un grupo de unos 20 hombres, todos apoyándose uno contra otro y hacer el movimiento nada más y caerse los 20 hombres detrás. O sea, simplemente por la energía. Entonces, llega un momento en el cual tienes tanto poder, tanta energía, tanta vitalidad, tanta fuerza, eres tan consciente de lo que eres capaz que no haces nada. O sea, ya no atacan, no, y nadie se atreve siquiera a acercárseles, ¿no? Entonces, igualmente con ellos, ¿tú crees que con toda la tecnología que tienen van a venir pues en el plan de conquista, de todo? Ahora, uno dice, pero entonces, ¿por qué deportaron a un grupo de extraterrestres aquí a la Tierra? Justamente en el año 2003, ¿no? Aparece, pues, si no recuerdo mal, un agroglifo en el sur de Inglaterra, en Winchester. Los agroglifos son unos patrones, unos diseños que aparecen sobre los campos de cereales. ah, Generalmente sí, está asociado con unas esferas luminosas que revolotean, que son como drones extraterrestres. Se llaman claro, caneplas o Foo Fighters. Foo Entonces, Fighters, sí. aparecieron, sí, aparecieron en el sur de Inglaterra figuras, pero en esta zona de Winchester, un rectángulo gigantesco, como de 110 metros de largo. Y dentro la figura era la de un ser como entre gris y reptiloide metido en un rectángulo. La figura del rectángulo simboliza muerte, como si este ser estuviera muerto, atrapado en nuestro mundo en otra dimensión. Y estaba la figura de este ser, era un holograma hecho sobre campo de cereales, era increíble. Y a la altura del mentón habían tres puntos luminosos que reproducían las tres estrellas del cinturón de Orión, o sea, Al-Nitak, Al-Nilan y Mintaka. Y, y en la mano izquierda tenía un disco en código binario, ceros y unos, silencios y pulsos, cuya primera traducción que se hizo decía, el peligro no es los que vienen de afuera, el peligro es los que ya están aquí adentro. O sea, haciendo referencia a seres que han sido deportados y exiliados a nuestro planeta desde tiempos inmemoriales. Y los han exiliado aquí quizás para que nos ayuden, para que cambien de actitud, para que aprendan, pero obviamente no han aprendido y se han ensañado con el ser humano, pues, lamentablemente. Claro, claro. Don Sixto, ¿y eso podría tener relación con las historias bíblicas, por ejemplo, cuando el diablo fue expulsado hacia la tierra? Naturalmente que sí, porque lo mismo lo vamos a encontrar relatado en muchos otros mitos, o sea, mitos de origen sumerio, acadio, babilonio. Vamos a encontrar estos ángeles caídos propiamente, pues como te decía, con el caso de los australianos, ¿no? De los aborígenes australianos, ¿no? Y dice eh, que hubo una gran guerra de los Wanjima y que los hombres serpiente venenoso fueron derrotados y fueron
deportados y exiliados a la tierra. Tú te vas a la isla de Rapa Nui, ¿no? En la Polinesia, perdón, chilena, ¿ya? Y en esta isla, o sea, los descendientes maoríes que actualmente viven te cuentan de que, según ellos, el dios Makemake, el creador, creó los cielos y la tierra, pero la tierra fue creada dentro de un huevo, y dentro de ese huevo se experimentó el amor, la pasión, la emoción y el sentimiento, para que si él viera que eso fuera bueno, el huevo se rompiera e inundara todo el universo, un experimento cósmico. Pero también dice de que habían espíritus rebeldes, unos seres o apariencia de reptiles, los mocos, los woke, los espíritus rebeldes, que fueron deportados y fueron dejados en el interior del cráter del volcán Rano Raraku. Entonces, vas a encontrar pues similitudes en todos los mitos y leyendas de todos los pueblos en el mundo. Exacto, Por exacto, ejemplo, en las leyendas nórdicas, por ejemplo, de los vikingos, ¿no? Cuando se habla del sí, Ragnarok, exacto, sí. Ya ha exactamente. habido O guerras sea, y conflictos en el pasado, pues en cualquier momento hay una guerra cósmica total, definitiva, final. o sea que estos serían como seres intraterrestres, ¿cierto? Serían seres extraterrestres que fueron deportados y se refugiaron en un mundo intraterreno y con el tiempo murieron y ahora son como espectros. Entonces ellos pueden poseer cuerpos humanos, o sea, se pueden meter dentro del cuerpo de un ser humano. O sea, gente puede ser como el portador de un espíritu de estas entidades, ¿ya? Y pueden controlarlos y a través de ellos ejercer cierto poder y cierto dominio a nivel mundial. Por eso, también en Efesios, en el Evangelio, dice, la guerra del hombre no es contra seres de carne y hueso, sino contra altas jerarquías celestiales infernales que tienen mando y autoridad sobre este mundo oscuro y confuso. ¿Y por qué es oscuro y confuso este mundo? Porque sistemáticamente todos los grandes archivos del conocimiento humano han sido destruidos o han desaparecido. De la Gran Biblioteca de Alejandría, los códices mayas aztecas, los libros durante la Inquisición, durante el fascismo alemán, todo aquello que nos pueda recordar quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, todo siempre lo hacen desaparecer. Qué raro, ¿no? Y eso de cierta forma tiene implicancia con lo que decía usted al inicio, o sea, quien maneja el conocimiento es quien tiene el poder, de alguna manera. Así Don es. Sixto, ¿qué piensa usted o qué opina usted acerca de lo que muchas veces se dice de que los gobiernos negocian tecnología extraterrestre? ¿Cree usted que eso puede ser cierto? No, no, no. Obviamente, mucha de la tecnología que actualmente manejamos ha sido recuperada de naves extraterrestres que se han estrellado. Por ejemplo, el caso Roswell en el año 47, el caso de Paiwano, Chile en el año 98, o el caso de Varginha, Brasil, o el caso, por ejemplo, de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, o el caso de la zona del Silencio en México. Esas naves no se han estrellado por mero accidente, han sido derribadas, pero no por tecnología terrestre, sino por otras naves que están cuidando la Tierra de quienes no vienen con buenas intenciones. O sea, hay de todo en el universo como hay de todo en la Tierra, pero no es tan fácil que cualquiera pueda ingresar aquí a nuestro mundo e intervenir. O sea, por eso hay un grupo de guardianes y vigilantes que cuidan al planeta. El problema es que esos guardianes y vigilantes, que tenían también restricciones, cometieron excesos. Por eso en la Biblia se dice, ya en el capítulo 11 del Génesis, el capítulo 6 del Génesis, que cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra, engendraron hijas, y viendo los hijos de Dios, los ángeles del cielo, que las hijas de los hombres eran hermosas ante sus ojos, tomaron de entre ellas cuantas quisieron y procrearon de estas los antiguos héroes de antaño. Es justamente lo que mencionabas tú de esos affairs amorosos de personajes divinos, como por ejemplo Zeus, o Júpiter, ¿no? Que tenía relaciones sexuales pues con mujeres de la tierra, con ninfas, y de ahí salían semidioses, ¿no? Tipo Hércules, tipo Perseo, ¿ya? Entonces, no habría forma posible de un intercambio sexual si no hubiera una genética compatible. Ahora, lo que podemos decir es que no es que ellos se parezcan a nosotros parecemos a ellos, porque somos siempre vía extraterrestre o Claro, somos manipulados ya genéticamente por extraterrestres. genéticamente. Don Sixto, ¿y esto podría tener de alguna manera relación con Jesús y María? Porque, bueno, María no, según lo que dice la Biblia, no tuvo directamente una relación sexual con José, sino que el Espíritu Santo vino y de ahí partió el nacimiento de Jesús. ¿Podría tener Bueno, quizás alguna relación con eso? bueno, pero viene de más antes, ¿ah?
porque Joaquín y Ana, los padres de María, no podían tener hijos. Sin embargo, se les aparece el ángel y les anuncia que van a tener un hijo. Y ese hijo fue María. Ya, igualmente, Zacarías e Isabel, la prima de María, no podían tener hijos. Sin embargo, se les aparece el ángel a Zacarías en el templo y le anuncia que va a tener un hijo, ¿no? Juan el Bautista. Y después viene Jesús. O sea, demasiados hijos de padres estériles o intervenciones directas. Un poco raro, ¿no es cierto? 100%, Sí. 100%. Entonces, Ahora, a los extraterrestres no les hubiera resultado ningún problema tener gemen, o sea, semen criogenado de Moisés, de Jacob, de David, de cualquiera de los patriarcas bíblicos, ¿te das cuenta? Así que no tenía que ser un semen extraterrestre ya para fertilizar a María en una inseminación a distancia, ¿no? A nivel electromagnético, por ejemplo. Ya podía ser de algunos personajes bíblicos. ¿Ya? Ahora, Jesús no era un extraterrestre, Jesús era un terrestre extra, que es diferente. O sea, Jesús fue un fuera de serie, una persona muy evolucionada. ¿Por qué? Pues según los extraterrestres existe la reencarnación, las vidas sucesivas. O sea, cuando tú, eh, o sea, nosotros no enviamos a nuestros hijos un año a la escuela, sino año tras año para afianzar lo que han aprendido y para que aprendan cosas nuevas. Entonces, Dios, sabiendo que el ser no llega a realizar una sola existencia física, le concede tantas vidas como sean necesarias para pasar al plano inmediatamente superior, porque dos personas no nacen en igualdad de condiciones. Uno nace hombre y otro nace mujer. Y sabemos que las oportunidades todavía no son las mismas para hombres que para mujeres. Uno nace pobre, otro nace rico. Uno nace sano, otro nace enfermo. Uno tiene todas las oportunidades en la vida, otro no tuvo ninguna. Uno tuvo una larga vida y otro ni bien nació, se murió o no nació. Uno tuvo una hermosa familia y otro o no la tuvo o mejor que ni lo hubiera tenido. Si Dios ya no interviene, tendríamos que pensar que Dios es indiferente frente al dolor humano. Y si interviene es injusto, pues no le da toda la misma oportunidad. Pero Dios no es ni indiferente ni injusto, sino que todos tenemos que pasar por todas las experiencias humanas para ir creciendo en conciencia. En una vida serás hombre, en otra mujer, en una pobre, en otra rico, en una sana, en otra enfermo. ¿Para qué? Para que aprendamos a ser solidarios y compasivos unos con otros. En uno de los libros que tengo publicados, que se llama La muerte no existe, la gran metamorfosis, hablamos precisamente de todo lo que los extraterrestres han dicho con respecto a la vida y la muerte. bueno, yo había escuchado hablar acerca de que la energía no muere, sino que se transforma, y si muere nuestro cuerpo físico y nosotros somos energía, entonces evolucionaríamos, estaríamos como pasando un ciclo escolar para entrar a otro, ¿no es cierto? Eso sería Totalmente de más o acuerdo. menos Así lo que es. sucede con la Muy bien muerte. sintetizado. Exactamente. De hecho, una vez leí un libro de Brian Weiss que se llama Muchas vidas, muchos maestros. No sé si lo conoce, Don Six. Y Sí, ahí sí, Brian Weiss, sí. que es un psiquiatra, habla un poquitito acerca sobre de una regresión que le había hecho una paciente que había tenido, en la cual se comunicaba con maestros que eran, bueno, seres de un plano distinto, que le comunicaban a Brian Weiss mensajes sobre el amor, el despertar de conciencia de la humanidad y etcétera. Don Sixto, ¿y de qué manera nosotros como seres humanos podemos aprender un poquitito más sobre esto? ¿De qué manera podemos tener un despertar de conciencia? ¿A través de la meditación, etcétera? ¿O no? Nosotros, cuando nos iniciamos en el contacto, veníamos practicando Hatha Yoga y Mantra Yoga Meditación. Técnicas de respiración, relajación, concentración y meditación. Entonces, todo eso te sensibiliza, te predispone. Pero la clave es saber que existe, creer que se puede y querer poder hacerlo. Una actitud mental positiva es lo que te va a permitir a ti. Y además, perder el miedo a arriesgarse a tener una experiencia de este tipo. ¿Ya? Nada malo te puede pasar que tú no lo permitas. Perfecto, perfecto. O sea que de alguna manera nosotros como seres humanos somos creadores de nuestra vida en relación a nuestros pensamientos y emociones. Totalmente que sí. Hace más de 6.000 años atrás, Hermes Trismegisto, Toto el Atlante, enseñó justamente lo del Kybalión, ¿no? O sea, las leyes universales. Y la primera ley es el principio del mentalismo. Uno puede crear lo que cree. Si nosotros creemos en cosas positivas, atraemos a nuestra vida circunstancias y situaciones positivas. Y por el contrario, nos dejamos llevar por el fatalismo, el pesimismo, la negatividad, nuestra vida va a ser un fiel reflejo de ese estado mental alterado. Por eso siempre mente positiva. O sea, como dice la frase, lo que piensa se manifiesta. O Y sea, no solamente tú puedes materializar lo que piensas, puedes también concretar
lo que decretas. Por eso, dentro de las leyes universales no solamente está el principio del mentalismo, está el principio de correspondencia, así como es arriba, así es abajo, y viceversa. ¿Quieres saber cómo funciona el universo? Conócete a ti mismo. ¿Quieres que el universo cambie? Cambia tú. Todo empieza con uno y a través de uno. Y después viene el principio de vibración. Todo vibra, todo está en movimiento, y es el poder de la palabra. Uno concreta lo que decreta. Por eso hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno dice. Dice un antiguo adagio musulmán: habla solo cuando tus palabras sean más dulces que tu silencio. Si no tenemos nada bueno que decir, mejor no decir nada. Wow. Interesante lo que acaba de decir don Sixto. Bueno, en psicología, yo como estudiante de psicología he aprendido mucho sobre el poder de las palabras. De hecho, en psicología se habla mucho del lenguaje crea realidad, porque, bueno, las palabras crean nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones. Y de hecho, en relación con esto, también había leído un libro que hablaba acerca de Jesús y sus discípulos, cómo él con sus discípulos habían creado un colectivo de energía que hizo que el cristianismo trascendiera hasta los tiempos actuales. ¿Qué opina usted sobre eso, don Sixto, como seres humanos, como personas en colectivo? ¿Podemos manifestar de mayor forma, mientras más personas crean en algo, una cosa de forma más rápida o no? El 11 del 11 del 2011, cientos de miles, millones de personas a nivel mundial nos unimos todos en oración, en meditación, para tratar de crear una masa crítica, un estado mental colectivo positivo que podía revertir, cambiar todo lo que había sido anunciado, profetizado, malinterpretado, que podía ocurrir en el año 2012. Hasta la NASA había contribuido a meterle miedo a la gente diciendo que para el 2012 se esperaba la más terrible tormenta solar que iba a freír al planeta. Entonces la gente se unió, oró, meditó, y el número 11 en la numerología es el valor, la persuasión y la fuerza. Hay que tener el valor de usar la persuasión y no la fuerza. Entonces la gente se unió, oró, meditó, y resulta ser que entre los días 5 y 6 de marzo del 2012 se produjo la más terrible tormenta solar, la peor de las pesadillas de la NASA. De todas maneras parecía que se iba a cumplir. Y se esperaba que la onda de choque llegara en 24 horas a la Tierra y friera al planeta. ¿Y qué fue lo que pasó? Nada. Y hasta ahora los científicos no se explican por qué no pasó nada. Durante todo el año 2012 se registraron más de 1.465 sismos, entre los 5 y los 8,6 grados. ¿Y cuánta gente murió en esos 1.465 sismos? Solo 1.000 personas, menos de una persona por sismo. Pero no puede ser posible. Si en el terremoto de Haití en enero del año 2010, ¿no? El de Chile fue en febrero del 2010, pero en enero del 2010 se produce un terremoto grado 7, muy cerca de la superficie, muy destructivo, pero grado 7, y murieron casi 300.000 personas. ¿Cómo puede ser posible que hayan habido 1.465 sismos hasta de los 8,6 grados y solamente murieran 1.000 personas en total? Pues el efecto residual de la masa crítica fue capaz no de impedir, o sea, no de impedir que ocurrieran los acontecimientos, pero sí que fueran menos traumáticos. Entonces, si muchas personas nos unimos con una misma intención, nada nos resultará imposible. Y justamente es el experimento que se realizó en la isla de Koshima, en Japón, allá por 1952, con la teoría del centésimo mono, pues, la Perfecto. masa crítica. Qué interesante el poder que tenemos como individuos y cuando nos juntamos somos como dos baterías unidas que generan más energía, o sea, podemos manifestar de forma más rápida, como dice usted, lo que como colectivo pensamos y sentimos. De hecho, una vez había visto un reportaje de Greg Braden que hablaba acerca de un grupo de personas que habían estado sintiendo un sentimiento de amor y creo que estaban en uno de los países del Medio Oriente y disminuyó bastante lo que eran las guerras, los asesinatos, solamente por un grupo de 10 o 20 personas que estaban sintiendo un sentimiento de amor y habían estado meditando y sintiendo ese sentimiento como por una semana aproximadamente. Entonces es interesante y es increíble Claro, darnos cuenta. hay incluso también un estudio que se hizo de Maharishi Mahesh Yogi, que reunió como a 4.000 personas a meditar en, en la ciudad de Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, y durante todo el mes estuvieron meditando, irradiando, envolviendo en luz a todo Washington. Y el nivel de criminalidad y de asesinatos, comparado con años anteriores en el mismo mes, disminuyó en un 40%. Imagínense, qué increíble. Don Sixto, ¿y de qué manera nosotros como personas podemos
curarnos con nuestras energías, porque he escuchado muchos testimonios de personas que se han curado de cáncer aprendiendo a utilizar sus energías, sus pensamientos. ¿De qué manera podemos hacerlo? Bueno, primeramente tomar conciencia de que lo que realmente enferma al ser humano son los sentimientos de culpa, los resentimientos, los rencores, las frustraciones, los miedos, las dudas. Cuando tú superas tus miedos, tus dudas y te perdonas, pues te curas. Wow, interesante. Y Voy a bueno, tener volviendo un poquito. que dejarte, ¿Mm? Ángel, porque tengo justamente los días martes, a partir de las 7 de la noche, hora de Lima y Bogotá, tengo un en vivo que doy también a través de Instagram, que se llama Los Martes Ufológicos. Y tengo que cortar contigo para poder entrar ya en mi en vivo, ya que doy siempre los días martes a las 7 de la noche. Así que me voy a Perfecto. tener que despedir, lo siento. Don Sixto, muchas gracias por estar aquí en este espacio Hablemos de Éxito. La verdad es que le agradezco muchísimo el que haya podido asistir. Sé que usted tiene una agenda muy apretada y de verdad que el conocimiento de valor que usted ha entregado, yo creo que a las personas que están conectadas les ha beneficiado mucho y a mí también. Así que estoy feliz y agradecido de haberlo tenido en este espacio. Y para cerrar el conversatorio que hemos tenido, ¿cómo podemos nosotros acceder? Porque tengo entendido de que usted hace grupos para poder contactar a los seres extraterrestres. ¿Cómo usted, Pues ustedes me escriben a mi correo electrónico sixtopaswells@gmail.com y dependiendo en qué país se encuentren, los pongo en contacto con los grupos nuestros, ya que se reúnen a meditar, que hacen salidas al campo y todo. O sea, allá en Chile, pues hay grupos en varias regiones de Chile, o sea, en Argentina, en Ecuador, en todas partes hay grupos. perfecto, perfecto, don Sixto. ¿Eso tiene algún valor monetario? Pues es tan valioso que no tiene precio. Muchas gracias, don Sixto, por la información. Espero que se encuentre muy bien y que tenga un excelente, excelente live. Así que un gran abrazo a distancia y nos vemos Gracias, en una gracias próxima a ti, oportunidad. Ángel, igualmente, y habrá otras oportunidades también. Perfecto. Muchas gracias, don Sixto. A ti.